Hola, muy buena. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por hacernos posible. Bueno, pues este punto de encuentro que sin duda, bueno, pues creo que es de alto interés para todos. En primer lugar, vamos a tener, pues, en la medida de lo posible, bueno, pues la semana que viene, cuando estemos en la clase presencial, mi compañero Mariano del Río, bueno, pues también me ha pedido gentilmente que, bueno, pues que hagamos alguna pequeña presentación breve, pues a lo mejor a través de Skype o incluso de esta herramienta, si fuera posible, por Carlos, y comentaba algunas cosas más en relación con el curso, y os explico. Ah, si os fijáis, dentro del módulo intentamos dar, yo siempre digo, para los que estamos hoy en día trabajando, el aprendizaje cada día se dirige más a objetos. ¿Qué significa eso? Ahora mismo la accesibilidad a la información es tan grande, hay tantos recursos a través de Internet y a través de otras vías, que el problema realmente, yo diría, es hacer la digestión de esa información y conseguir obtener información productiva. Luego, cuando diseñamos el módulo de finanzas, pretendíamos o nuestra intención era daros recursos que son condición necesaria y suficiente para ser o tener un conocimiento adecuado respecto a las técnicas de valoración financiera que tenemos que utilizar con independencia de donde nos encontremos. Donde nos encontremos significa que podemos ser pues los directores generales de una empresa y nos interesa conocer a grandes rasgos el funcionamiento de la contabilidad y del sistema de información contable y de las reglas que utilizamos para poder tomar decisiones económicas. Podemos ser, bueno, pues el gestor de una pequeña tienda que lo que nos interesa es presentar una información para una entidad de crédito que nos tiene que financiar o que tiene que ver que nuestros números permiten devolverle el préstamo pues a todos aquellos que nos lo hayan concedido. O bien diseñar y evaluar pues lo que es un proyecto de negocio que yo creo que sin duda bueno, pues es de lo que alguien que está en vuestro perfil y que, bueno, pues de alguna forma yo hace unos cuantos siglos también estuve en vuestro lugar y entendía que era lo necesario para dar fundamento económico a cualquier decisión. Los recursos que hemos utilizado, lo que pretendemos es, en primer lugar, que sepáis hacer ejercicios cortos, sencillos, mirando cosas concretas y sacando conclusiones. Creo que lo hemos conseguido a través de esos 7 módulos. La idea no es complicaros mucho, sino daros muchos recursos para que podáis habilitaros. Ah, ¿De qué podríamos hablar hoy? Pues de todo aquello que es, yo digo, cualitativamente difícil de transmitir a través de las plataformas y que quiero presentaros simplemente porque es una realidad que a mí personalmente me ha acompañado desde el año 2000. La Unión Europea desarrolló un proyecto de unificación contable. Bueno, todo ese proyecto de unificación contable yo me vi por temas profesionales involucrado en él y estamos hablando que hace 13 años la Unión Europea cambió las reglas de juego desde el punto de vista de información contable. Bueno, ¿esto en qué os puede afectar a vosotros? Pues en primer lugar os afecta porque este fenómeno de las normas internacionales de información financiera, conocido como las NIF, de alguna forma es un proceso que está ganando la batalla mundial por unos sistemas contables que debemos de conocer y con los que tenemos que familiarizarnos. ¿Por qué es tan importante para un analista conocer la información contable y en qué se basa el sistema de información contable basado en NIF? Pues en primer lugar, porque en el mundo solo quedan dos grandes grupos de normas contables. Las formadas por las normas americanas, de las que tenemos una pequeña presentación y que os estoy enseñando en pantalla, y un enfoque basado en lo que se conocen como las IFRS, International Financial Standards, que de alguna forma también Estados Unidos está admitiendo ya incluso para la presentación de estados a la SEC. ¿Qué significa eso? Pues que al día de hoy, yo cuando empecé, yo trabajé en auditoría a partir del año 90 y estuve 13 años en el Sañón. Yo recuerdo que trabajábamos en un entorno europeo en el que desde España reportábamos a Holanda y transformábamos a Netherlands Gaps, desde ahí al Reino Unido. Y era curioso, pero había
grupos consolidados que en España perdían, en Holanda ganaban y en el Reino Unido perdían. Entonces, todo eso es muy difícil y todo eso se atajó con todo un proceso de adopción de normas internacionales de contabilidad. En primer lugar, ¿por qué es tan importante el concepto de las NIF? Pues porque en primer lugar es un sistema de información que con el eufemismo del valor razonable, entre nosotros está hablando de precios de mercado. ¿Qué ocurría hasta este momento en los sistemas de información contable? Pues que la regla de oro era, por así decirlo, que la información contable era desarrollada y elaborada para cumplir normalmente con obligaciones mercantiles locales, es decir, buscaban salvaguardar intereses de acreedores, proveedores e incluso eran la base de la liquidación de impuestos, con lo cual, de alguna manera, sin duda, ocurría algo muy curioso, que era el que pagaba toda esta fiesta, que era el dueño de la empresa o el accionista, resulta que tenía que elaborar una información bastante completa y detallada cuya utilidad para tomar decisiones era para él nula completamente. ¿Cuándo se ponía de manifiesto este tipo de incidencias? Pues cuando las empresas se fusionaban y había que proceder a realizar valoraciones como los términos que ya empezarán a sonaros, que es pues, hacer una due diligence o una auditoría de compra en la que el esfuerzo se realizaba en ajustar los valores contables para obtener pues unos valores que permitieran a quien fuera tener bueno pues una referencia de cuál era el precio de mercado de esa transacción. El concepto de valor razonable o de fair value es un concepto muy agresivo para la contabilidad y las normas europeas tienen un origen básico que es la elaboración de estados y de información financiera para la presentación en cualquier bolsa de valores de la Unión Europea de información que sirviera para la toma de decisiones. ¿Y eso qué significa? El usuario de la información financiera ya no es el Estado nacional, ya no es los organismos recaudadores, ya no son los prestatarios o prestamistas, o los, en general todos, o los empleados, todos aquellos grupos de interés que de una manera o de otra condicionaban el sistema de información. Esa normalización, repito, y su origen lo tiene en las normas anglosajonas conocidas como UCAGAP, bueno, pues tiene un origen en el que lo que se busca es dar una información útil. Valor razonable para los activos contables hace referencia a su precio de mercado. Yo estoy seguro que si estas normas europeas, en lugar de hablar de activos y de pasivos, hubieran hablado solo de activos, no les hubiera quedado más remedio que utilizar el término de precios de mercado. Pero, ¿qué ocurre o cuál es el valor razonable de una cuenta a pagar? Bueno, pues simplemente el valor razonable de una cuenta a pagar es el importe en el que alguien nos sustituiría en la obligación de pagar. Yo siempre pongo un ejemplo, una factura del consumo del teléfono, pues ¿cuál es el valor razonable de esa cuenta a pagar? Pues sería simplemente ¿cuándo la vas a pagar? Pues oye, son $100 y la pagamos mañana. Bueno, pues el valor razonable va a ser $100. O son $100 y lo pagamos dentro de 5 años. Bueno, pues dentro de 5 años significa que tengo dinero en mi balance que puedo hacer gestionar o invertir y lógicamente a lo mejor estaría dispuesto a simplemente haciendo una operación financiera invertir $100 y con los $8 que ganaría por esos intereses financieros mi valor razonable baja de 100 a 92. Luego estamos hablando que se está introduciendo un concepto que ahora comprenderéis todos aquellos que manejáis estos sistemas de información, estaba implícito en la información que manejábamos. Se habla siempre de contabilidad financiera. La palabra financiera a todos nos suena a dinero que se cobra y que se paga, las finanzas, el dinero. Bueno, pues lógicamente el sistema de información contable era un anacronismo porque realmente estaba hablando de las cosas y los términos del coste histórico, de la prudencia o en general de una serie de conceptos que a alguien que tiene un negocio no le importan. Cuando uno tiene un negocio empieza a darle importancia a algo que en el curso habéis podido ver también ya en los módulos, que es el estado, el flujo de caja o la tesorería. No olvidéis que la tesorería en un negocio es la que paga las deudas y hay una frase muy famosa que dice que nadie ha conseguido pagar un préstamo con intereses devengados o intereses devengados al final
es lo que mide la contabilidad en las cuentas de reservas y en esas cuentas de fondos propios. Si os fijáis, el proceso tuvo un origen que permite comprender otra realidad y con la que tenéis que estar más o menos acostumbrados ya a tratar, y que hace referencia a que esa información contable tiene que tener un origen, y ese origen se produjo en el entorno europeo, con la obligación de la Unión Europea de exigir a todos los grupos consolidados presentar esa información con unas normas comunes. Y eso implicó, lógicamente, que la Unión Europea de los años 2003 a 2005 tuvo que dar un paquete básico, como lo denomino yo, o unas normas mínimas de arranque para elaborar la información financiera. Esas normas básicas son las que se conocen como IAS, International Accounting Standards, o normas internacionales de contabilidad. Y entonces lo primero que habéis un poco podido comprender a través de la presentación es que ese entorno contable al día de hoy está compuesto por una mezcla entre NICS y NIF. ¿Cuál es la estrategia de la Unión Europea como emisora de normas contables? Bueno, pues lógicamente sustituir todas estas NIC que veis aquí reflejadas y que regulan aspectos contables concretos, todas ellas se verán sustituidas por NIF que van a ir publicándose. Al día de hoy, los que conozcáis más estas reglas, pues sabréis que ya se está hablando de la NIF 12. Bueno, pues teóricamente es posible que dentro de 15 años todas las normas contables en la Unión Europea, y cuando digo la Unión Europea digo en todo el mundo ya, van a estar referidos a estas nuevas reglas que la Unión Europea adopta como tales. Aquí aparece simplemente la estructura de la forma de información y están categorizadas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los estados que componen unas cuentas anuales o unos estados financieros a efectos de reporting bajo normas europeas, tendré que conocer la NIC 1, que se llama Elaboración de Estados Financieros. Luego en la NIC 1 me dice que los estados financieros básicos son los que conocéis ya, balance y cuenta de resultados, y otras cuentas que son el estado de cambios en el patrimonio neto, que explicaremos en qué consiste. La NIC 7 también es relevante porque habla de qué se considera como un estado de flujos de caja bajo normas europeas. Yo también os quiero explicar, aunque lógicamente con la información que tenéis en el curso yo creo que es suficiente, especialmente esta mañana he colgado un ebook en el que se explica el marco conceptual de las normas americanas, y dentro de la plataforma encontraréis muchos vídeos referidos a la elaboración del estado de flujo de caja bajo normas americanas. Os explico por qué hay pequeñas diferencias y sí que es importante conocer esta referencia, dado que la magnitud del estado de flujo de caja es una magnitud relevante para su estudio. Luego hay un montón de información que hace referencia a tratamientos contables en economía hiperinflacionarias, a el beneficio por acción básico y diluido, y luego, curiosamente, en el entorno europeo hay una gran diferencia con respecto al entorno americano, en el que las normas sectoriales realmente hay pocas en el entorno europeo. Al día de hoy podemos hablar de la NIF 7, que habla de las industrias extractivas, y la NIF 41, que habla de agricultura. Luego, realmente, quitando estos dos sectores, en general hay, bueno, pues una ausencia de cierta regulación todavía respecto a lo que puede ser el entorno contable americano. A diferencia de esto, en el entorno contable americano, que lo veremos luego, existen no menos de 25 sectorizaciones distintas, con lo cual, cuando yo estoy buscando información financiera, por ejemplo, de la industria del cable o la industria del ferrocarril, pues la única referencia que hay en el mundo al día de hoy de cómo se contabilizan y valoran determinadas operaciones es la del entorno contable americano. Luego, ¿por qué os estoy explicando esto? Porque más importante probablemente que acceder a la información, que durante muchos años ha sido la restricción, el problema es que ahora mismo uno tiene que saber lo que busca para poder obtener esa información. ¿Por qué es relevante esto? Si yo os digo que, por ejemplo, en industrias extractivas, el valor contable de los activos se obtiene por descuento de flujos de caja. ¿Y eso qué es? Pues no es ni más ni menos que cuando alguien compra una plataforma de petróleo para sacar gas y petróleo, pues lo que hace es pagar una cantidad que forma parte de un coste inicial. Inmediatamente descuenta flujo de caja lo que va a obtener vendiendo ese petróleo y lo que va a tener que pagar para obtener esos consumos. Y la diferencia entre lo que ha pagado y su valor actual neto es
una plusvalía que va a reflejarse en su patrimonio neto. Este tipo de información tan agresiva desde el punto de vista de lo que un contable puede entender, pues realmente para los financieros es, yo diría, una panacea, con lo cual merece mucho la pena para el análisis al día de hoy profundizar en cuáles son esas normas sectoriales, tanto en el entorno de normas europeas como en el entorno de normas americanas. Si os fijáis, hay otras normas que aquí están respecto al tratamiento contable y que de alguna forma, bueno, pues tienen su relevancia por los sectores en los que nos podemos mover. Hay algunas normas especialmente relevantes, como pueden ser la que valora los activos inmateriales. Cada vez nos encontramos con más empresas en las que la mayor parte de la riqueza de la empresa o lo que va a contribuir a la generación de beneficios no tiene tangibilidad física. O dicho de otra manera, pues industrias como pueden ser las de pues los clubes de fútbol, por ejemplo, que lo que tienen son activos o derechos sobre los futbolistas o derechos sobre cesión televisiva, o industrias como las del cable o como la televisión o la telefonía, en las que se hacen grandes inversiones para la constitución de infraestructuras y todo eso se refleja en activos contables muy alejados de lo que a un inversor tradicional, como puede ser un banco que nos presta dinero, le gusta. Vivimos o venimos de un mundo en el que la riqueza está asociada a las propiedades inmobiliarias, a los activos tangibles y inversiones financieras, deuda, otras inversiones en otras sociedades, existencias físicas. Es decir, venimos de un mundo en el que la contabilidad refleja inversiones tangibles a un mundo en el que nos encontramos en el que la mayor parte de los activos de las empresas forman parte de este concepto intangible y que no obstante debe de ser cada día más importantemente valorado y que genera las cuentas de fondos de comercio, los goodwill, o en general las cuentas de activos intangibles. Aquí hablamos de activos inmateriales o intangibles como términos sinónimos. Aquí os presento simplemente una presentación de las normas internacionales de contabilidad, que son las que sirvieron de arranque en la Unión Europea y cuidado, todas y cada una de ellas están en vigor al día de hoy. Es decir, si yo quiero hablar de cómo se valora en Europa las existencias, pues tendré que irme a la NIC 2, que sigue siendo aplicable, y que me dice que está prohibido valorar al IFO en Europa. Bueno, pues, ¿eso qué implica para un analista? Pues unas existencias que al IFO no se pueden valorar me están implicando, pues de alguna forma, una diferencia relevante tanto en la valoración del activo como en el margen que ha obtenido la empresa por su venta. Luego estamos hablando de un entorno en el que las empresas europeas van a dar más beneficio que las empresas americanas. La NIC 11 habla de contratos de construcción. Es muy relevante la NIC 11 en países emergentes o en los que se están llevando a cabo grandes inversiones en infraestructuras. Esas inversiones en infraestructuras, sin duda, uh, esas empresas que realizan grandes inversiones en activos reales actúan con contratos de larga duración en los que los ingresos y los gastos se van produciendo a lo largo del tiempo en momentos temporales diferentes. Luego, de alguna forma, lo relevante para la diferencia entre una NIC 2 y una NIC 11 es que la NIC 11 habla de referencias de, por ejemplo, contratos de obra pública o ejecución de infraestructuras para entregárselo a un tercero. De alguna forma me está indicando de qué manera debo de contabilizar en esas cuentas de reservas el beneficio, y básicamente hay dos métodos admisibles. Lo que se conoce como contrato cumplido, es decir, yo tengo una infraestructura, por ejemplo un túnel o un puente, en el que cada año registro el gasto y activo como existencia ese mismo gasto, con lo cual mi resultado contable será 000, y otras en las que considero el porcentaje de realización como método de valoración. En este segundo caso voy a obtener un beneficio y lo voy a repartir a lo largo del número de años en los que se va llevando a cabo la inversión a prorrata del coste. O dicho de otra manera, si incurro el 50% del coste, tengo el 50% del ingreso y del beneficio en mi contabilidad. ¿Por qué todas estas consideraciones son importantes para el analista?
Porque lógicamente cuando yo quiero valorar o interpreto un ratio, no puedo comparar dos empresas que utilicen distintos métodos de valoración, simplemente porque el beneficio contable o en términos homogéneos posiblemente sea el mismo, pero lo que sí que es importante es determinar si ese método de valoración implica o ajusta lo que serían mis ratios o mis cálculos. Luego, una cosa muy importante en la vida te da muchas veces curas de humildad en las que tras un análisis muy concienzudo y con un montón de números, uno llega a la conclusión de que uno no se ha enterado de nada de dónde está. Y eso es lo que quiero evitar de vosotros. Uh, Están bien los ratios, las técnicas analíticas y cuantitativas son necesarias, pero también hay que aplicar el juicio y aplicar este tipo de conocimientos sabiendo que estamos llegando a conclusiones sobre reglas de valoración que pueden variar de unos supuestos a otros. Simple y llanamente, estas presentaciones, lógicamente, las tendréis más adelante y os las colgaremos junto con este vídeo en la plataforma, pero sí que quiero resaltar esta transparencia como lo que yo denomino, esto es un panel de control. Por así decirlo, en el panel de control aparecen las claves del sistema de información contable que tenéis que conocer para poder valorar los ratios y todos aquellos análisis en los que estemos involucrados desde el punto de vista de la solvencia. En primer lugar, las normas europeas, y estamos hablando por el momento solo y exclusivamente de las normas europeas, tienen un marco conceptual. Entonces, de alguna forma, en el marco conceptual se establecen las reglas básicas que tenemos que utilizar para poder llevar a cabo análisis adecuados. El marco conceptual me dice que los estados financieros básicos en Europa son su balance de situación, su cuenta de resultados, su estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de cambios en el patrimonio neto es un gran desconocido para todos los analistas. Es más, os confieso, yo como auditor de cuentas sigo encontrándome gente, jefes de contabilidad, que desconocen cómo se actualiza ese estado. Y os voy a explicar la clave de la información contable. A partir de que entra en vigor todo este sistema de información contable, y es un sistema de información contable que en su origen, tanto en Europa como en Estados Unidos, parte de los contables ingleses de esas UK Gaps, con lo cual en el fondo las reglas se parecen profundamente en su origen. Yo siempre digo que las normas europeas IFRS y las normas americanas US GAAP son altamente coincidentes, pero en lo que difieren profundamente. Y vamos a explicar esta definición. En Europa, el sistema de información busca dar valores contables, pero valores que sean valores de mercado, es decir, a cuánto comprarías una empresa y intentando evitar que la prudencia contable y otras cosas que distorsionen la información fiel sean metidas dentro de los estados financieros, cuentas anuales o en general de la información reportada. En ese marco conceptual nos dice que hay unas reglas que determinan el reconocimiento y la valoración contables. Yo siempre digo que en la contabilidad financiera el rey de todos los estados es el balance de situación. Yo siempre digo que el balance de situación tiene una ecuación básica que es que lo que poseo o lo que tengo, es decir, mis activos, es igual a lo que debo, mis deudas con terceros, menos lo que poseo patrimonialmente, y es ese concepto de patrimonio neto. ¿Qué significa romper a favor de las normas europeas el concepto de valor razonable? Pues que hay muchos activos cuyos valores son superiores a los de coste. O dicho de otra manera, si yo compro una acción a 10 y mañana se revaloriza el mercado y vale 20, yo en ese reconocimiento inicial he contabilizado o he valorado como a 10, que fue mi coste de adquisición del activo, y en mi balance del día siguiente ese activo se revaloriza en 10 unidades más, con lo cual mi activo refleja su valor razonable de mercado de 20.
Mi problema contable es que ¿dónde contabilizo y registro contablemente esa revalorización de 10? Bueno, pues las normas europeas dicen que sin ningún lugar a dudas hay una segunda cuenta de resultados. La primera cuenta de resultados es lo que se conoce, y lo tenéis aquí, como el resultado realizado. Las nóminas, o mejor dicho, los ingresos por ventas, menos las nóminas y las compras es igual a mi beneficio. Luego, lógicamente, ese es el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de toda la vida, o el concepto tradicional del resultado. Hay un segundo concepto de resultado que es el resultado total. En mi caso, en el ejemplo que os he dado, mi resultado total de este ejercicio ha sido de 10. ¿En qué se ha materializado? En que un activo que valía, o perdón, que me costó 10, ahora vale 20. Y ese beneficio de 10 es un beneficio total porque le falta una pequeña cosa, que es que yo venda la acción y la convierta en tesorería. Luego, esa plusvalía de 10 aparece en el patrimonio neto y le estoy diciendo a mi accionista que puedo hacer dos cosas si vende la empresa. Cobrarle 10 de plusvalías al nuevo comprador o bien darme órdenes para que venda mi acción y al vender esa acción realice la plusvalía, con lo cual un resultado que es total, plusvalía de 10, pasa a ser realizado, que sería un ingreso de 10. Luego, conclusión, ese estado de cambios en el patrimonio neto es el objetivo de la nueva contabilidad. A los accionistas, a nuestros competidores y en general a todos los prestamistas de nuestra entidad le interesa el futuro de nuestro negocio y es más si ese futuro está relacionado con activos que ya poseemos o controlamos. O dicho de otra manera, si esa acción sabemos que tiene esa plusvalía, no tiene mucha defensa que no se recontabilice. Luego, lo que es importante es que cuando veáis en normas europeas un estado que se denomina estado de cambios en el patrimonio neto, nos está dando una información muy sutil respecto a plusvalías futuras que la empresa ya controla y nos está hablando de lo que le interesa a las normas contables, del futuro de la empresa. Cuando decíamos que el balance es el rey, estábamos hablando de que ese concepto de riqueza patrimonial me dice que estaba cometiendo desde el punto de vista de la información contable un error. Tanto la mayor parte de los sistemas contables en el mundo, y en Sudamérica especialmente y en Perú más, al igual que en España, el concepto de prudencia y de coste de adquisición están muy arraigados como consecuencia de la herencia de las normas americanas que de alguna forma también se han mezclado con las prácticas locales. Ese concepto de reconocimiento y valoración me está determinando cómo se genera el beneficio en la empresa. Y voy a poneros un ejemplo. La contabilidad antes decía, bueno, pues yo he vendido, o por poner un ejemplo de gastos, he consumido 10 euros de luz, por ejemplo, porque estamos a 31 de enero y durante todo este mes he tenido la luz encendida y sé que me ha llegado una factura que tengo que pagar. Luego, contablemente, los contables nos empeñábamos en decir que la reina de la contabilidad era la cuenta de pérdidas y ganancias. Y me pasaba todo el día midiendo lo que ganaba y lo que gastaba por unidad de tiempo. La nueva contabilidad dice, bueno, eso es del género tonto, es más inteligente decir que si tú hoy tenías 100 dólares en tu tesorería y mañana te han cargado 10 y solo tienes 90, la diferencia algebraica entre tus activos a igualdad de otros valores significa que al caer tu activo en 10 tienes un gasto realizado, es decir, dejas de tener un activo y la contraprestación es una minoración de tu riqueza. ¿Qué ventajas tiene esta estrategia? Pues ahora comprenderéis por qué la información se estructura desde el punto de vista del reconocimiento tanto de activos como de pasivos. Porque reconocer que ese activo se tiene que contabilizar o se tiene que dar de baja el día 31 de diciembre implica que es un gasto del ejercicio. Si cumple el criterio de reconocimiento el día 1 de enero, es un gasto del ejercicio siguiente. Y como veréis, todo el sistema de información contable ya en el mundo se estructura fijando, de alguna forma, cuándo hay que contabilizar los activos y los pasivos, es decir, a partir de qué día tengo un activo o un pasivo en mi balance, y a continuación lo que se llama la valoración inicial, cuánto vale el día que lo tengo que reconocer.
A partir de aquí, en cada cierre contable del balance, la contabilidad me hace un proceso de valoración posterior, que sería una tercera etapa de este proceso de registro contable del activo y del pasivo, y me dice que si mi acción la compré en 10 y hoy vale 20, mi valoración posterior me obliga a subir de 10 a 20 el valor del activo y a reconocer un resultado total de 10. Luego, la valoración inicial y la valoración posterior, la diferencia en cada cierre contable del balance es el que me va a ir reflejando en qué manera se devengan mis gastos y mis ingresos, pero con una ventaja muy significativa. Estoy valorando a valor de mercado los activos y los pasivos de mi empresa. Luego estoy consiguiendo mi objetivo, que es medir el beneficio por unidad de tiempo, pero centrándome en valorar los valores de mercado de activos y pasivos. Luego, el cambio cualitativo en el sistema de información, fijaos, es muy trascendente, dado que las normas contables requieren ahora, en el entorno europeo, un esfuerzo valorativo para poder generar o contabilizar ese resultado. Y estos aspectos de reconocimiento y valoración, dentro del manual que os he pasado a través del Facebook esta mañana y que podréis consultar, es el tema 1 de USAGAP, en el que hablo del marco conceptual, y en los antecedentes explico esas 4 etapas como la clave para decir que el balance de situación es el rey, y lo que tengo que determinar con mis sistemas de información contables es cuándo reconozco inicialmente un activo o un pasivo, es la etapa 1, cuánto vale ese activo o pasivo en el momento en el que lo tengo que reconocer contablemente, etapa 2, luego la etapa 1 y la etapa 2 suelen ser simultáneas casi siempre. Etapa 3 es cuánto vale en cada uno de los cierres en los que tengo ese activo o ese pasivo. Y la etapa cuarta es la baja en balance, cuando dejo de tener ese activo. Este sistema de información es el que estructura que la contabilidad, si os fijáis, hable de inmovilizado material. Si leéis la NIC en la que se valoran los inmovilizados materiales, pues os identificará en qué momento hay que reconocer esos activos y por qué valores. Y lógicamente, cuando dejo de tener ese inmovilizado material, que es cuando hay que darlo de baja en balance. Bueno, pues ese juego contable, repito, es la estructura del sistema de información contable en Europa y en Estados Unidos. Luego, de alguna forma, ahora entendéis por qué se le llama contabilidad financiera, ahora entendéis por qué las normas contables, en vez de enfocarse en sectores específicamente, hablan en general de cuentas contables, y por qué, si las leéis, vais leyendo desde un momento inicial de la norma en la que os habla de cuándo hay que reconocer, por ejemplo, pues un inmovilizado o una existencia, cuánto vale el día que la puedo controlar, cuánto vale en cada cierre posterior y cuándo hay que dar de baja la existencia, pues lógicamente define el registro contable del resultado. Otro tema muy importante es el cambio de prioridades en el contenido informativo. Significa que la información contable ya tiene menos peso y se habla de un concepto que va a ser fundamental para vosotros. Se llama información a revelar. El objetivo de los estados financieros es dar la imagen fiel de la situación económico-financiera, y las normas europeas reconocen que mucha información cualitativa y notas son más importantes en sí mismo que el propio balance de situación. Luego, esto nos está poniendo de manifiesto que utilizar información cualitativa respecto a los estados financieros que vayamos a analizar, por ejemplo, para analizar su solvencia o su liquidez, pues lógicamente hay información cualitativa, y pongo ejemplos. Cuando tengo un cliente y tengo un periodo medio de cobro, o dicho de una manera, tengo 90 días de periodo medio de cobro, resulta que hago una valoración posterior y un análisis posterior de ese cliente y resulta que el periodo medio de cobro ha bajado de 90 a 2 días. Desde el punto de vista del analista, pues es maravilloso, mucha más tesorería, estoy cobrando antes a los clientes. Desde el punto de vista del analista financiero, dice, cuidado, cuando yo tenía un cliente del que me fiaba y le dejaba que me diera dinero durante 90 días, y ahora resulta que le estoy cobrando a contado, a lo mejor es porque tengo un cliente que va a suspender pagos y le sirvo bajo pedido y bajo pago. Luego, el análisis financiero, como vemos, en esas
notas a los estados financieros nos debe de alertar de este tipo de situaciones. Aspectos como incertidumbres por continuidad, riesgo de liquidez, es decir, hay elementos en los que, de alguna forma, el análisis puramente cuantitativo nos lleva a conclusiones que con todo este sistema de información tienen mucho menos valor. Luego, el cambio de prioridades, repito, es la imagen fiel. Y la imagen fiel, las normas europeas asumen que se obtiene con una gran cantidad de información que se llama o se denomina en las normas contables información a revelar, y que con toda esa información en la norma que exige la norma contable, estoy dando información para que cualquiera que me analice conozca muy bien cuál es la realidad de mi empresa, no tanto con unos estados financieros, sino con mucha más información de en qué sectores estoy invirtiendo. Información muy relevante que os puede interesar es la información segmentada, por ejemplo. Ahora las entidades tienen que decir respecto a cada producto y en qué áreas geográficas están vendiendo más, están comprando, están ganando más beneficio o están generando flujo de caja. Luego esa información segmentada me dice, por ejemplo, que bueno, pues que Apple está vendiendo y obteniendo mucho beneficio en la zona de Asia, porque los beneficios de ese producto del iPhone 5 para el área de negocio de, en este caso, China, pues está creciendo espectacularmente, mientras que en Estados Unidos el beneficio es pequeño. Y a diferencia, el flujo de caja de actividades de inversión en África está creciendo. Luego me está diciendo que pues, está posicionándose en ese mercado, está comprando unidades productivas y está produciendo o quiere producir a corto y a medio plazo el iPhone en África. Con lo cual esa información, repito, es muy importante y no es información necesariamente cuantitativa. Luego, de alguna forma, lo que quiero es romper una lanza a través del análisis que no tiene que ser necesariamente solo y exclusivamente cuantitativo, sino también debe de obedecer a lo que es una cruda realidad, que es que las normas europeas, y repito, aplicables hasta Nueva Zelanda. Bueno, pues esa información que tiene estas reglas, que es de utilización globalizada en todos los entornos mundiales. Y en Estados Unidos, admitidos, o admisibles, pues estamos utilizando esa información o que le estemos utilizando con con todo el valor que tiene. Ahora que os he dicho esto, si os acordáis, dentro de los módulos hay un módulo en el que hay dos casos prácticos. Dos casos prácticos que lo que pretendo, y esta semana ya pondremos la tarea y la agendaremos, es que cada uno de los grupos que habéis constituido vaya trabajando y sobre esa base actualice esas conclusiones, por ejemplo, obteniendo los estados financieros bajo normas europeas, tanto de EasyJet o de Ryanair, me da igual una compañía aérea que otra, la que más os guste. Y, lógicamente, Amazon. Luego, técnicamente hablando, vamos a ver qué información tenemos de esas cuentas anuales y vamos a intentar obtener ratios y obtener información viendo, fijaos, en la medida de lo posible, si podemos elegir formato de cuentas basados en IFRS o en NIF, mejor que si lo utilizamos en base a normas americanas. En general, los estados financieros principales ya sabemos cuáles son y las notas a los estados financieros. Y repito, para que os hagáis una idea, cada norma contable de las que hemos hablado tiene aproximadamente una estructura en las que aparece, pues a lo mejor 10 párrafos en la norma europea de antecedentes, en las que intentan encajar la norma dentro de las demás. Por ejemplo, inmobilización inmaterial y propiedades de inversión. Bueno, pues tendrán que encajarse para saber si un piso arrendado es una cosa o es otra. Bueno, pues ese encaje es lo primero. En segundo lugar, los 4 etapas contables. Y en tercer lugar, la cantidad de información a revelar, que normalmente es el 50% del volumen de información que requiere la norma contable. Bueno, pues eso es importante y la aplicación de valor razonable es otra de las claves que hemos indicado. El resultado total y el resultado realizado son otros dos componentes que sin duda ya hemos explicado y que nos dan más información realmente de lo que le interesa a un inversionista o a un acreedor, que es el futuro de la empresa respecto al pasado. El resultado realizado es lo que la empresa ya ha ganado, de la fecha del balance hacia atrás. El resultado total es lo que la empresa posee y ha ganado, aunque deberá de realizarlo en el futuro. Luego, de alguna forma, me está hablando de las reservas, como digo yo, la grasa que tiene la empresa, esas cuentas de resultado total.
Finalmente, para finalizar con las normas europeas y para hacer un pequeño inciso y hablar y resolver aquellas cuestiones que me estáis ya formulando a través del chat, le vamos a dar 5 minutos para resolver algunas cuestiones más. Hablaremos de un concepto relevante que es los deterioros de valor como conceptos relacionados con el activo. Cuando yo digo que los activos contables en bajo normas europeas se aplican normas muy agresivas y precios de mercado, hay que tener en cuenta el riesgo de que esos activos en algún momento excedan del valor que el mercado pueda tener. Si yo valorizo inicialmente a lo que me ha costado algo y cada vez voy ajustando su valor a su valor de mercado, sin duda voy a obtener su valor de mercado. Luego, el deterioro en los activos corrientes o circulantes no es especialmente importante. Es importante en los activos no corrientes o inmovilizados, para que nos entendamos. ¿Qué diferencia o el concepto de deterioro realmente cómo se puede definir? Y es un concepto que tengo que transmitiros y que tenéis que interiorizar. ¿Cómo se define un deterioro? Yo digo que el deterioro es el quebranto que se produce en una empresa por no poder convertir un activo en tesorería por lo que dice la contabilidad. O dicho de otra manera, si yo tengo un inmovilizado de 1.000.000 de euros, si está deteriorado y solo vale 800.000, significa que yo solamente voy a tener un gasto de amortización que me va a permitir a través de mis resultados recuperar 800. Luego, el concepto de deterioro realmente relevante está vinculado a los activos no corrientes o los activos o inmovilizados de larga duración, con un concepto que usan los americanos, el long-term assets. Bueno, es importante ese deterioro, ¿por qué? Porque esos activos, no olvidemos, se recuperan financieramente para la empresa mediante el flujo de caja de las ventas. ¿Cómo puedo explicaros esto? Muy sencillo. Yo digo que todas las empresas nacen con bancos a fondos propios y mueren con bancos a fondos propios. Ponemos un ejemplo. El día 1 de enero voy a un notario y hago una empresa en la que abro una cuenta con $1.000 que son míos. Luego el balance es 1.000 a 1.000. Voy y me compro un inmovilizado, por ejemplo, una máquina registradora, y me gasto 25. Compro unas existencias y al final resulta que a los 3 meses tengo un balance como los que estáis acostumbrados a ver. Inmovilizado, caja registradora, existencia en el balance por la ropa que tengo, dinero en bancos, cuentas que me deben. Y voy haciendo negocios hasta que un día decido liquidar la empresa. Y resulta que vendo todo lo que tengo y lo hago tesorería. Y tengo 10.000 a 10.000. Luego el balance inicial es 1.000 a 1.000 y el balance final de todos los negocios es 10.000 a 10.000. Significa que todos los activos contables, o dicho de otra manera, el balance de situación es una situación transitoria de tesorería. Viene de un dinero que son 1.000 y va a morir en convertirse en efectivo a 10.000. Si hay un deterioro significa que esos 10.000 no son tales, sino que son solo 800. Luego, el concepto de deterioro, repito, es muy relevante y lo que intenta ajustar es que los activos no sobrevaloren mediante esta técnica tan agresiva de lo razonable lo que la empresa va a poder obtener con su conversión a efectivo. Luego, este concepto de deterioro en las normas europeas es fundamental. Os animo a que estudiéis y profundicéis en las normas contables, básicamente la NIC 36 en el entorno europeo, y veáis la potencia que desde el punto de vista del análisis tienen las técnicas de valoración por deterioro o impairment, y especialmente aplicados a los negocios en los que la inversión pues son inversión a medio y largo plazo, como pueden ser las infraestructuras, empresas constructoras, inmobiliarias y en general todas aquellas que requieran una inmovilización de recursos a medio y largo plazo. Yo, si os parece, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos y antes de eso me gustaría, bueno, pues que lógicamente me hagáis aquellas preguntas que alguno de vosotros ya ha empezado a formularme. En este momento entro al chat y si os parece podéis empezar a formularme de una forma ordenada aquellas dudas que de la exposición que os he hecho os puedan haber surgido. Intentaremos responderlas en 5 o 10 minutos y a continuación explicaré brevemente qué pequeñas diferencias hay con el entorno de las normas americanas que tenéis también en la otra presentación.
Bueno, en principio veo en el foro que hay algunas preguntas que me hacéis respecto a que los intangibles se ven reflejados en empresas de servicios más que en empresas dedicadas a la fabricación o que fabriquen productivos. En general, las empresas de servicios, hoy en día, yo diría que la mayor parte de las empresas son empresas de servicios. O dicho de otra manera, el concepto tradicional de que las empresas transforman determinados activos está perdiendo totalmente sentido en una economía como la actual en la que hay una globalización y que el futuro a medio y largo plazo de las empresas normalmente es deslocalizar este tipo de negocios y, por ejemplo, pues estamos viviendo, y seguro que vosotros lo estáis percibiendo también, que las empresas poco a poco van deslocalizando los centros productivos a países. Pues, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, pues puede ser Bolivia o entornos o Ecuador, en los que la mano de obra posiblemente sea más económica o permita fabricar con determinadas perspectivas. Y no olvidemos, está China, que es la gran fábrica del mundo. Por temas logísticos, por ejemplo, en Europa, el norte de África, luego de alguna manera, los intangibles, yo diría que las empresas que se dedican a la fabricación, que están en entornos desarrollados, como pueden ser Perú o la Unión Europea o Estados Unidos, estamos teniendo que fabricar o que producir de alguna manera con unos costes cada vez más reducidos, lo que nos obliga a que actividades críticas, como pueden ser la transformación de determinados productos, los localicemos en terceros países en los que la producción en sí misma es mucho más barata. Lógicamente, el drama que hay detrás de todo eso es que las condiciones laborales son distintas. Bueno, pues de alguna forma, simplemente, lo que refleja, y yo siempre pongo un ejemplo, la industria de fabricación de vehículos, los coches, han sido, todos los coches que veáis en cualquier sitio del mundo, han sido fabricados en no menos de 30 países. Es decir, los procesos de fabricación en la industria del automóvil, que es una seguramente de las que antes llegó al fenómeno de la globalización, sin duda están especializando ya fabricaciones pues de cualquier producto en países en los que esa fabricación tiene una mano de obra infinitamente más baja. A diferencia de esos procesos de fabricación, normalmente las empresas tienen la marca, el saber hacer, el conocimiento, la propiedad intelectual de esos procedimientos, los contactos con clientes, por ejemplo, que no son activos desde el punto de vista de registro contable, pero que cada vez se valoran más. Bueno, pues de alguna forma, como decimos, yo diría que a medio y largo plazo el futuro de todas las empresas con una buena posición de mercado son empresas de servicios, es decir, liberan la carga de las inversiones de activos reales, tanto en procesos de fabricación o, por así decirlo, y acaban quedándose con activos intangibles en cualquier lugar. Y lo que realmente se quedan los negocios realmente son pues otros activos que no son necesariamente contables. Uh, Diferencias puntuales entre NIC e IFRS. Yo me gusta explicarlo esto cuando hablemos ahora, que después de un descanso, si os parece, de 5 minutos, son ahora mismo las 10 menos 5 allí en Lima, aquí son las 5 menos 5, hacemos un pequeño receso de 5 minutos y los últimos 20 minutos hacemos un repaso de las normas americanas. Las NICs, yo diría que las NICs e IFRS, como habéis hecho en la pregunta, no tienen ninguna diferencia. Es decir, las NIC eran normas contables que existían en Europa antes del año 2001. O dicho de otra manera, la Unión Europea, cuando montó este sistema contable, tenía dos estrategias, y así lo define en los reglamentos correspondientes. O empezar la contabilidad de cero, porque era difícil vender a un francés que iban a poner la contabilidad de los ingleses y viceversa, por poner ejemplos. Bueno, pues teóricamente la Unión Europea podía partir de cero con una contabilidad nueva o hacer algo muy sutil, que fue lo que hizo. Se fue al Reino Unido, decidió que el sistema de información contable anglosajón era bueno, entre otras cosas porque había un acuerdo con Estados Unidos para que a largo plazo, y yo hablo a largo plazo dentro de 20 años, en el mundo solo exista un único sistema de información contable. Luego, de alguna forma, favorecía, en primer lugar, no partir de cero. En segundo lugar, esas normas NIC o IAS existían y estaban escritas. Y
Lo que era inteligente es que la Unión Europea las comprara, como efectivamente realizó, y publicó unos reglamentos en los que las adoptó. Las NIC OIAS fueron un punto de partida para que a partir del 1 de enero del 2005 la Unión Europea dijo, bueno, ya tengo un paquete básico por el que puedo empezar mi contabilidad europea. Ahora tengo que empezar a ser yo el emisor de normas contables en Europa. Y en ese momento la Unión Europea, el 1 de enero del 2005, dijo, se acabaron las NIC. A partir de hoy voy a empezar a regular mediante una nueva norma. Una nueva norma que la va a aprobar la Unión Europea y va a tener el rango de obligado cumplimiento en todo el entorno de las normas europeas. Es decir, todos y cada uno de los países de la Unión Europea tienen que adoptarlas obligatoriamente. Y transitoriamente vamos a vivir con las NIC que he importado, que son las que tenéis en esas transparencias que hemos visto, y a partir de aquí voy a empezar a publicar IFRS. Y las IFRS además tienen una gran ventaja, que son secuenciales. IFRS 1, mayo 2005. Bueno, pues es la primera, dice, primera aplicación de las normas europeas. Y te dice que hay que hacer la primera vez que aplicas esto en la contabilidad. IFRS 2, pago con acciones propias. IFRS 3, disponibles para la venta. IFRS 4, pago contratos de seguro. IFRS 5, disponibles para la venta. Es decir, desde ese momento publica una nueva norma y secuencialmente hasta el día de hoy se han publicado, están básicamente 10 publicadas oficialmente y hay 12 más o menos publicadas. Luego, por así decirlo, podemos decir que la diferencia entre una NIC o una IFRS es simplemente que las NIC son previas al 1 de enero de 2005 y son normas que estaban escritas y que la Unión Europea adoptó como propias. Las IFRS, su objetivo es matar todas esas NICs que tenéis y que están, lógicamente, y que sirvieron de arranque, y, en su caso, cada vez menos, desarrollar aspectos contables novedosos. Luego, yo digo siempre que el día 1 de enero de 2005, el 100% de las normas europeas eran NICs, y dentro de 10 años, el 100% de las normas europeas serán IFRS. Mientras tanto, al día de hoy hay alguna NIC que está derogada y, por ejemplo, NIC 26, NIC 27, que hablan de la consolidación por integración global o por puesta en equivalencia, han sido derogadas por la IFRS 10 y, lógicamente, ese es el proceso por el que se sigue. ¿Hay alguna pregunta más? Contestadme en el chat público y si hay alguna cosilla más la resolvemos en 2 minutos y si no hacemos un pequeño receso de 5 minutos si os parece y mientras tanto, bueno, pues vamos. ¿Se podría decir que es una versión mejorada de las NIC? Pues en primer lugar yo diría que las IFRS lo que pretenden es trasladar exactamente lo que decía la NIC y mejorar la información de los estados financieros. O dicho de otra manera, exigen más notas y aparte de las notas os voy a contar un secreto. ¿Cuál es la gran importancia de las IFRS? Buscan que un inversor en la Unión Europea, por ejemplo, que es donde nacieron, diga, bueno, yo creo que el sector que más futuro tiene en el mundo es las industrias extractivas. Necesito comparar las cuentas anuales de BP en Londres con las de CEPSA en España. Y sabiendo que quiero invertir en este sector, quiero ver cuál es la empresa que tiene más futuro. Pues le va a permitir, dice, oye, ¿qué diferencias había antes? Que cada empresa podía hacer las normas contables que quisiera. Una FIFO, otra LIFO, una no sé qué, otro a coste histórico, otro a coste revalorizado. Es decir, podían no coincidir en un número. Ahora, por el mero hecho de cotizar en mercados en la Unión Europea, obligatoriamente yo tengo que seguir unas normas obligatorias de valoración. Y puedo llevar otras, pero me obligan a conciliarlas. Es decir, si yo quiero usar coste de reposición, tengo que meter una nota debajo diciendo, sí, a coste de reposición son 5, pero si hubiera aplicado FIFO son 4.
O dicho de otra manera, yo como inversor, comparando nota a nota de las cuentas anuales de BP en el Reino Unido con las cuentas anuales de CEPSA en España, debo de poder llegar a conciliar. Y conciliar es decir, 4 más 5 menos 2 es igual a 3. Es decir, comparar cuantitativamente. Había una NIC para impuestos. Pues posiblemente sea de las más complejas. Y les cuento, mi hermano fue uno de los traductores y yo colaboré en esa norma. Y es la NIC 12, que se llama Impuesto sobre Beneficios. Es una NIC que sigue estando aplicable y que tiene una complejidad bastante curiosa y de alguna forma, bueno, pues utiliza unos conceptos que se llaman diferencias temporarias imponibles y deducibles. Es decir, son unos activos que reflejan el derecho que tiene la empresa con la administración a compensar pues pérdidas que haya tenido probablemente, o el derecho que tiene a pagar con posterioridad determinadas inversiones, por ejemplo, en las operaciones de leasing. En materia de comunicación decimos qué actividad puede ser catalogada como un activo. Por ejemplo, decimos una patente. Yo una definición que siempre digo es que las empresas tienen activos aunque ellas no lo saben. Cuando hablábamos de las 4 etapas de los activos, decíamos que un activo tenía que cumplir condiciones de reconocimiento inicial. O dicho de otra manera, el primer filtro para que una cosa que poseo pueda reflejarla en el balance es que cumpla una regla que es, y yo siempre digo, un activo es todo aquello que va a traer tesorería y dinero a mi casa. O dicho de otra manera, cualquier cosa que la empresa sepa que le va a dar prestigio en forma de beneficios futuros, y yo puedo decir, Loewe o Louis Vuitton, dices, bueno, Louis Vuitton tiene una buena marca, es decir, tú pones una tienda de Louis Vuitton y al lado una tienda de bolsos X, y tú sabes que va a ganar más dinero Louis Vuitton porque tiene un activo que es una marca posicionada. Ese activo, el problema que tiene la empresa es que no lo puede meter en el balance porque no cumple el criterio de reconocimiento. Eso significa que yo solo lo podría reflejar en el balance si hubiera pagado por él. ¿Significa eso que un analista deba despreciar que Louis Vuitton tiene un activo? Yo diría que rotundamente no. ¿Qué hacen las IFRS? Te obligan a meter esa información como notas. Un analista debe de tener en cuenta esa información, porque esa imagen de marca o ese valor de marca es información muy relevante e incluso se puede cuantificar. Y esa información de alguna forma se refleja en los estados financieros. Luego, importante, simple y llanamente diría que los activos intangibles, la mejor definición que podéis tener es que un activo es todo aquello que le vaya a traer flujo de caja a la empresa. Y de esos activos son activos del balance de situación aquellos que cumplan criterios de reconocimiento contables y simple y llanamente hace referencia a que se puedan dar de alta en el balance y en general todo aquello por lo que he pagado se puede dar de alta. Las marcas, sin duda, las marcas contablemente se pueden activar y repito, siempre y cuando haya pagado por ellas. ¿Cómo se llama a los procesos en los que yo entro y adquiero, por ejemplo, una filial? Combinaciones de negocios. Significa que la contabilidad me deja contabilizar absolutamente todo siempre y cuando tenga esa calificación de combinación de negocios. Y eso significa que incluso las marcas o esas plusvalías, si yo he pagado por ellos, por ejemplo, mediante una fusión, las puedo contabilizar porque el criterio de reconocimiento inicial que me exigen es que hayan sido pagados en un proceso de compra. Nos dice la regulación de los activos intangibles está reflejada en la NIC 38 que sigue siendo vigente. O dicho de otra manera, podéis buscar en internet IAS 38 o NIC 38 y habla de activos intangibles y creo que es bastante sencilla su lectura. A efectos prácticos os digo, las NIC o IAS están en castellano, están redactadas en castellano y traducidas por traductores, es decir, son normas de muy fácil lectura para todos vosotros y os reflejan y os resolverán dudas
de lo que queremos, de temas muy sencillos como pueden ser los activos intangibles. Si no se paga, pues simplemente, por así decirlo, una marca se posee y cuando no se paga, la contabilidad en su futuro, y os cuento un pequeño secreto. Los activos no corrientes, y dentro de la presentación lo tenéis, hay una presentación que habla del pasado de la contabilidad, el presente de la contabilidad y el futuro de la contabilidad. El pasado de la contabilidad en todos los sitios es la fotocopia. ¿Qué es la fotocopia que digo yo? Es lo que he pagado por algo, ¿qué me ha costado algo? Luego, el coste histórico es el pasado de la contabilidad. Cuando las normas europeas le dan un vuelco a todo el sistema de información contable, dicen, estamos en el presente. ¿El presente qué es? Oye, valor de mercado o valor razonable. Luego, la mayor parte de las normas contables exigen valorar inicialmente en normas europeas a valor razonable. Dice, sí, sí, pero ¿cuál es el futuro de la contabilidad? Dice, el futuro de la contabilidad es coste reevaluado. Y dices, ¿qué es ese coste reevaluado? El coste reevaluado es el VAN, ni más ni menos que el VAN de una inversión. En el sector de industrias extractivas, y esto es muy importante, tanto en Europa como en Estados Unidos, los modelos que se utilizan son costes reevaluados. Es decir, he pagado 1.000, pero voy a obtener flujos de caja que me dicen que mi pozo de petróleo vale 9.000 más, pues en las industrias extractivas puedo subir el valor de 1.000 a 10.000 y los 9.000 registrarlos en patrimonio neto. ¿Qué significa esto? Que estos modelos futuros al día de hoy están por desarrollar, pero se permiten y se admiten en las normas europeas. Si os fijáis y leéis la NIC 16, que habla de los inmovilizados materiales, podéis bajaros la NIC 16 y veréis que un modelo alternativo permitido por las normas europeas es ese concepto de coste revaluado. Dices, yo tengo un inmovilizado, descuento flujos de caja, por ejemplo, es la caja registradora, que la tengo en una tienda. Pues vendo y la caja registradora dura 10 años, ¿cuál es el valor de ese activo? Pues el de todo el flujo de caja que me trae. Bueno, pues si eso he pagado 10 y vale, actualizando el flujo de caja, 90 más, esos 90 significa que el inmovilizado vale 100 y los 90 se registran en patrimonio neto. Eso es, al día de hoy, admisible en aquellos entornos en los que se admite las normas europeas. Y ya os cuento, dice, ¿eso es maquillar? Esa es buena pregunta. No es maquillar y os voy a decir por qué. Porque hay un test de deterioro. El test de deterioro dice, muy bien, tú te puedes inventar que esos 90 son ficticios. Pero a final de año alguien va a descontar los flujos de caja. Fijaos qué trampa tiene para la contabilidad decir, oye, el flujo de caja es 100. ¿Y eso qué significa? Que el mes que viene cobraré 5 y pagaré 3, el siguiente pagaré 5 y cobraré 3. Desde el momento en el que yo he revalorizado y he subido de 10 a 100, me estoy comprometiendo a que desde el día siguiente el flujo de caja ponga de manifiesto que lo que yo he dicho para que mi VAN sea de 100, sea de verdad. O dicho de otra manera, nadie puede engañarte con el flujo de caja. Tú una vez que has cerrado, yo digo, es la trampa del contable. Si has revalorizado y te has inventado algo, el flujo de caja mañana te va a poner en tu sitio. Si tú has dicho que vas a cobrar, si eso vale 100, porque cobras dentro de un mes 5 y pagas 3, o entran los 5 y salen los 3, o eso no vale 100. Luego, toda esta técnica del test de deterioro y descontar flujos de caja, en la valoración inicial puede, que es lo que se decían al principio de las NIC, implicar que hubiera un sobreprecio o que se inflaran y se pudiera manipular la información contable. Pero a su vez, la regla del test de deterioro implica que esa manipulación contable no es posible mantenerla ni tan siquiera en el corto plazo. Estas técnicas fueron la base de, por ejemplo, supuestos de Enron, en los que se habían sobrevalorado activos y enseguida se puso de manifiesto esa sobrevaloración. Os voy a poner un ejemplo. El devengo. Oiga, yo a final de año digo, a ver, voy a meter un gasto de 10 por el teléfono. Digo, gasto de 10 de provisión a cuentas a pagar por teléfono, 10. El año que viene, venga, otro gasto de 10 por el gasto de teléfono consumido. Y imaginaos que esa cuenta de teléfono no existe, que no tenemos línea telefónica. Significa que el devengo también puede maquillar la información contable. Puedo provisionar y reconocer gastos que no se van a pagar nunca. Luego, conclusión,
el tema de valorar a valor razonable tiene menos riesgo porque el flujo de caja no miente. En este momento, un poco por seguir el ritmo, si os parece, hacemos un inciso de 5 minutos y al cuarto continuamos porque la presentación de normas americanas es mucho más sencilla y quiero profundizar en las normas americanas, sobre todo en lo que me habéis preguntado respecto a lo que sería diferencias entre un marco y otro. Si os fijáis, hay 3 documentos: la presentación de IFRS, una presentación de US GAAP muy resumida en inglés, y entre medias un documento bastante completo y complejo en el que se comparan ambos entornos, preparada por mis antiguos compañeros de Asañón, que yo estuve 14 años allí con ellos, y entonces, bueno, pues un documento creo suficientemente detallado para que aprendamos a interpretar esa información, sin duda, por así decirlo, eficientemente. Última pregunta, estos se llaman pasivos sometidos en auditoría, la depreciación. Los activos intangibles. Amigo, buena pregunta. Activos intangibles, el concepto de depreciación, ¿sabéis qué es? La amortización es la recuperación financiera de una inversión. Cuando hablamos de contabilidad financiera os dije que es una situación transitoria de tesorería. Esos 100 que he puesto por la caja registradora, la tengo que recuperar y la tengo que hacer tesorería. Luego, ahora, ¿esa depreciación qué significa? Yo tengo activos que se van depreciando. Si yo el primer día la compro y vale 100, valor inicial 100. Valor posterior, ¿qué ocurre con la caja registradora y en general con los activos materiales? Que cada día que pasa valen menos, porque tienen un desgaste físico. Significa que mi valor posterior son 80 o son 40. O dicho de otra manera, cuando con la contabilidad del coste histórico yo estaba haciendo mi gasto por amortización o por depreciación, estaba haciendo un proceso de valoración posterior en la que reflejaba que mi activo día a día valía menos, hasta que el activo ya no vale nada, momento en el que lo tiro. En ese momento el valor contable será cero y se produce lo que se conoce como la baja en balance. ¿Qué ocurre si ya no uso el activo y el activo tiene un valor contable de 15 todavía? Pues que hay que dar de baja un activo porque no se utiliza y reconocer implícitamente por la baja en balance una pérdida de 15. Luego, contablemente, repito, la depreciación simplemente refleja un patrón que es el de que los activos que se deprecian, y se deprecian porque tienen existencia física, normalmente, cada día valen menos, y ese proceso de valoración, que en mi ejemplo de la acción era positivo, en la depreciación es negativo y cada cambio de valor va reflejando un gasto. Un gasto que ya es realizado, ya está en pérdidas y ganancias. Por eso en el resultado contable aparece el gasto por amortización. Si os parece, 5 minutos para poder retomar el tema, más que 5 3. Os pido, voy a parar un momentito la cámara, y en 3 minutos continuamos, si os parece, con la siguiente presentación. Muchísimas gracias a todos porque creo que las preguntas han sido, dentro de la complejidad del tema, bastante adecuadas y yo creo que han enfatizado en cuestiones muy relevantes y continuamos un poco la perspectiva de este sistema de información contable con la perspectiva simplemente de las normas americanas que seguramente alguno de vosotros tengáis alguna curiosidad mayor, dado que al día de hoy no olvidemos 3 de cada grupos que consolidan estados financieros lo siguen haciendo bajo normas americanas.
Bueno, hola a todos nuevamente. Continuamos, si os parece, y cambiamos de registro. Si os fijáis, hemos pasado a otra presentación y tenemos, yo siempre digo, la frontera es el documento que tenéis ahora mismo delante, que es un documento elaborado por Ernst Young y es un comparativo a noviembre de 2012 respecto a lo que es un acuerdo de convergencia. Antes os había hablado de que en el 2001 se había llegado a un acuerdo por parte de la Unión Europea con Estados Unidos de convergencia. Ese acuerdo de convergencia obligaba a las dos partes a, cada vez que publicara tanto la Unión Europea como, en este caso, el organismo regulador americano, que ahora lo definiremos, ¿cuál es? Supongo que lo sabéis ya. Es el Financial Accounting Standards Board. Cada vez que publicara en su entorno nacional una norma contable tenía que estar coordinada y ser coincidente en los principios de valoración inicial y posterior en ambos entornos, con el objetivo de, en un plazo de 20 años, converger. Luego, teóricamente, desde el año 2001, y fijaos qué curiosidad, la IFRS 3 es la de combinaciones de negocios. ¿Y qué significa eso? Cada vez que analicéis o veáis una fusión, las normas contables aplicables a fusiones son las mismas en Estados Unidos y en Europa. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque la base de la consolidación de estados y de estos sistemas de información ha empezado por las grandes empresas. Luego, lógicamente, esta frontera compara de una forma muy clara y resumida tanto unos estados como otros, y como los principios contables con la misma estructura que os he dicho. Es decir, ¿por qué hay tantas NIC? Porque hay muchas cuentas contables. Cada cuenta contable podría tener su NIC. Hay algunas que agrupan un montón de cuentas, como pueden ser las de instrumentos financieros, y otras en las que se habla solo de inmovilizado material, otras solo de inmovilizado intangible, otras solo de provisiones. Luego, en Estados Unidos, a lo que en Europa hemos llamado NICs e IFRS, ellos le llaman FAST, Financial Accounting Standards. Esa Financial Accounting Standard es la tradición de 50 años de normas contables en Estados Unidos. En el año 2009, y esto es lo más relevante de todo, y el capítulo que os he subido esta mañana al Facebook habla de ello, se hizo una reorganización, y a esa reorganización se la conoce como la codificación contable. Luego, la codificación contable no es ni más ni menos que el esfuerzo americano estructurado para que se puedan comparar las normas americanas y las europeas. O dicho de otra manera, una ASC, Accounting Standard Codification, pretende ser el equivalente en Estados Unidos a lo que es una NIC o una IFRS en Europa. Luego, en este documento podréis ver, y cada vez que veáis dos o tres palabras para no confundiros en qué entorno estáis. IASB, International Accounting Standard Board, Europa, empieza por una I. Financial Accounting Standard Board, empieza por una F, Estados Unidos. Luego, estos son los emisores de las normas que quedan en el mundo. Luego, lo que empieza por una I es Europa y lo que empieza por una F es Estados Unidos. Normas en Europa, IAS en inglés, IFRS en inglés o en castellano, NIC y NIF, NIF. En Estados Unidos, ASC, Accounting Standard Codification, y las Financial Accounting Standards, que es lo que antes del 2009 aplicaba. Con todo esto, yo creo que el capítulo es muy interesante para los que estéis apasionados en este tema. Os digo, profesionalmente es uno de los campos de mayor posibilidad de crecimiento en trabajos de consultoría, auditoría, desarrollos informáticos, y sin duda es el futuro de todos aquellos que de alguna forma pretendan hacer de esto su forma de vida. Vamos a saltar de esta frontera y vamos a entrar directamente en el entorno americano. Si os fijáis, aquí tenéis una publicación que publica diariamente los grandes consultores de la Big Four. En este caso de Pricewaterhouse, el presidente decía, cada año se publica una norma en la que se hace este tipo de comparativos. Yo os he dado la mejor que existe y yo creo que con el suficiente nivel de actualización, y os desaconsejaría que buscáis otra información de comparativos, porque creo que excedería muy mucho lo que podríais comprender, porque tiene una complejidad.
Luego ese documento que os doy os va a permitir directamente pasar de un entorno a otro para comprender las diferencias cuando estéis analizando información de empresas que hayan formulado bajo USAGAP o bajo IFRS. Dice directamente que un día no será necesario publicar la publicación anual porque las IFRS y las USAGAP habrán convergido lo suficiente para que no sea necesaria una comparación respecto a los dos conjuntos de normas o estándares contables. A pesar de ello, y yo diría que durante bastantes años, hay mucho que hacer antes de que esto pueda ser la realidad y muchos observadores, por así decirlo, están esperando que ese momento llegue, lógicamente, para evitarse problemas como los que al día de hoy hacen que la información contable sea difícil de comprender, salvo para los que creo, como vosotros hoy, hay dado un buen paso en el que alguien nos explique un poco la realidad de la contabilidad y los sistemas de información en base a los que utilizamos nuestros análisis. Si os fijáis, yo aquí he puesto España como un comparativo y directamente fijaos, los comparativos nos vamos a centrar en Estados Unidos y en Europa. Hay dos normas contables básicas. En Europa hay un documento único que se conoce como el marco conceptual. Es un reglamento comunitario y dice pues que un activo es todo lo que trae dinero a casa, que activos menos pasivos es patrimonio neto, que hay un resultado total y un resultado realizado. Es decir, todo eso que yo os he explicado, hay un reglamento comunitario que lo desarrolla. Y que le dice que la contabilidad en Europa solamente tiene dos principios. El accrual principle, que es el devengo. El concepto de devengo es lo que gano y gasto por unidad de tiempo o medir el resultado, pero ya sabemos que medir el resultado en Europa es activos menos pasivos, es decir, si tengo más activos en el balance de cierre que en el de inicio, tengo un beneficio realizado, y en los pasivos, si tengo más pasivos al final de año que al principio, tengo un gasto realizado. Y consistencia o uniformidad valorativa. La uniformidad valorativa en Europa es el segundo principio contable, o dicho de otra manera, respecto a otros sistemas como el español y en general que le llaman rango de principio contable a cosas muy genéricas, pues el conservadurismo, la materialidad, un montón de principios contables que seguro que conocéis, en el mundo y en Europa solamente le dan este rango al devengo, que dice, repito, que si los activos suben de valor, el balance de cierre con respecto a la apertura tengo un ingreso realizado y si no un gasto en los pasivos, y que eso sí, una vez que decido valorar las cosas de una manera, tengo que aplicarlo consistentemente en el tiempo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que al día de hoy se está trabajando en la elaboración marco conceptual. La referencia son documentos, las Conceptual FAS, Financial Accounting Standard Board, Financial Accounting Standard Board, son normas contables, la CON 1 a la CON 7, hay pequeños cambios, ya en el manual que os he subido las veréis, que es que la CON 1 a la CON 3 se van eliminando y sustituyéndose por la CON 8. Significa que si leéis el capítulo veréis que hay un marco contable que está al día de hoy compuesto por un número de normas que originariamente eran 7 y que al día de hoy son 5 y que dentro de 3 años serán pues seguramente una. Luego, hasta en la forma en la que se estructura el marco conceptual o cuáles son las reglas básicas de la contabilidad, se está produciendo en este caso por Estados Unidos un avance que lo que pretende es, bueno, pues simplemente que ese comparativo, incluso formalmente mediante un único documento, lo sea. Pero fijaos, en Estados Unidos, a diferencia, fijaos, está en la propia forma de ser. Estados Unidos es un país estatalizado. Luego, en cada uno de los estados hay normas propias. Luego, el problema que había en Estados Unidos es de consistencia entendida como que todos los contables usaban las mismas reglas en todos los estados. Luego, la uniformidad valorativa o la consistencia en Estados Unidos tiene su origen en que todos y cada uno de los contables en Estados Unidos, por ejemplo, usaban las mismas reglas. Y os pongo un ejemplo. Decían, a ver, un contable en Massachusetts, pues contabiliza a FIFO. Y uno en Ohio lo hace al IFO. El comité debe de decidir cuál es el mejor. Y decía, bueno, pues a partir de ahora utilizaremos LIFO en Estados Unidos. Y lo que pretende es unificar, no tanto pensando en la continuidad del sistema de información, como que todos y cada uno de los agentes en Estados Unidos hagan lo mismo. Y lógicamente ese principio, el accrual principle o de devengo, en el marco contable de los americanos también sigue presente. El principio, en este caso de Estados Unidos, fijaos,
el usuario de información contable son los prestamistas y no está diseñado realmente para la toma de decisión de información de inversión. Luego, las normas americanas podemos decir que están todavía en el pasado, en ese coste histórico. Respecto a las definiciones de los principios contables, aquí las tenéis directamente sacados de esos marcos contables, y hay un concepto que hay detrás de todo el sistema de información contable, la correlación de costes e ingresos. Ellos dicen que, por así decirlo, deben de intentar registrar los activos contables y los pasivos de forma que permitan reconocer tanto los ingresos como los gastos. Luego, de alguna forma, el sistema de información contable americano sigue centrándose en el reconocimiento contable del beneficio. Utiliza la misma técnica de activos y pasivos, valoración inicial y posterior, pero la perspectiva que tiene es que el beneficio es importante y la prudencia o conservadurismo contable es importante aplicarlo a la contabilidad. Luego, sin duda, se materializan cosas como que los americanos prácticamente no revalorizan nada. Revalorizan en sus cuentas los disponibles para la venta y las coberturas de derivados, que son dos cosas muy puntuales. En Europa, los patrimonios netos reflejan muchas más cosas. ¿Cuál es el nombre que tiene el estado de cambios en el patrimonio neto en Estados Unidos? Pues se llama Other Comprehensive Income, que es simple y llanamente el resultado del ejercicio más aquellas plusvalías que ya vemos que solamente corresponden a una partida o dos muy concreta del activo. ¿Qué más cosas llaman la atención? Que el conservadurismo contable o la prudencia contable, por así decirlo, están muy presentes, aunque expresamente no se diga de la norma contable. Yo siempre digo que mientras que un europeo habla de valor razonable en todo, en Estados Unidos se aplica solamente de forma generalizada a los instrumentos financieros. Y eso significa inversiones financieras en acciones que cotizan en un mercado, bonos y todo aquello que tenga un precio de mercado muy cierto. Luego el conservadurismo, repito, desde el punto de vista contable, si yo tengo que elegir entre estados contables bajo USA GAAP o IFRS para hacer un análisis financiero, sin duda coger las normas europeas o IFRS por ser mucho más exactas en la valoración, lógicamente, de las magnitudes y reflejar valores tanto del futuro como de los valores de mercado de esos activos y pasivos. Hay un concepto que en Europa no se utiliza y que en Estados Unidos sí que es relevante, que es un concepto que viene de la auditoría de cuentas, la materialidad, o en Europa se habla de importancia relativa y que dice que las normas contables deben de reflejar solamente hechos relevantes y que puedan hacer cambiar la opinión de alguien que revisaba la información. Luego es también un pequeño matiz, también es importante hacerlo. De alguna forma, la consistencia dice la conformidad de un periodo a otro, pero ya sabemos que su origen en Estados Unidos es la uniformidad dentro de la profesión. Y aquí se explican, bueno, pues el resto de principios de no compensación y a los que no da el rango de principio contable. Por así decirlo, si os fijáis, en Europa el origen de las normas es la propia Unión Europea. Luego en Europa obligatoriamente las tienes que aplicar si cotizas en un mercado organizado. Si estás en cualquier país, estás sujeto a una legislación nacional que obligatoriamente las aplica. Luego en Europa no te puedes escapar, y quien dice Europa, dice todo el mundo en el que se aplican las IFRS, y diría que quitando Estados Unidos y su ámbito de influencia, es la gran batalla ganada por las IFRS a las US GAAP. Por así decirlo, la heterogeneidad que había en Europa con esto se ha eliminado y, repito, es obligatorio desde el 1 de enero del 2005 aplicar estos estados. Luego estamos en una transformación reciente de hace 9 años, pero muy reciente todavía en la realidad nacional. House of GAAP. De alguna forma el House of GAAP es los antecedentes. Hay una cosa muy importante, saber que la contabilidad de Estados Unidos, os he dicho, que aparece o tiene un origen en el pasado de unos 50 años de normalización contable en Estados Unidos. Significa que la gran cantidad de información de alguna forma obligó en el año 2009 a poner en orden la contabilidad, y lo que se hizo fue directamente esos 13.500 hojas de contabilidad, ponerlas en formato de base de datos. Aquellos que habéis oído hablar de la codificación, es eso, es Financial Accounting Standard Board, que ha puesto una base de datos
que ya es de obligatoriedad para todas las empresas de Estados Unidos aplicarlas. ¿Qué diferencias hay cuando vemos unos estados financieros? Pues si os fijáis aparece un balance de situación, una cuenta de resultados, no una profit and loss account, sino una cuenta de earnings o de beneficios generados o de resultados realizados, que fijaos, tiene un mayor desglose. El resultado en Estados Unidos sigue siendo importante. Luego hay un mayor volumen de desglose y de márgenes respecto a ese resultado. El comprehensive income es el estado de patrimonio neto equivalente en Estados Unidos, sabiendo que es prácticamente residual la información que nos da en un formato americano, y el estado de flujo de efectivo a lo largo del ejercicio. Fijaos, el estado de flujo de efectivo en Estados Unidos es la cuna de la auditoría de cuentas y de estados financieros. El estado de flujos de efectivo tiene, si os fijáis, como lo veréis en los vídeos, una estructura curiosa. Por la parte de arriba se explica el flujo de caja de las operaciones, las de actividades de inversión y de financiación. Y abajo se hace un cuadre. El cuadre que dice tesorería a principio de año, tesorería al final. La diferencia, tanto por arriba como de abajo arriba, como de arriba abajo, coincide. Para los americanos, ese concepto de la tesorería y la variación de la tesorería le está diciendo a su accionista: mira, he conciliado mis bancos. Te puedo decir el movimiento contable que ha tenido mi caja y bancos en un año por orígenes. Mientras que en Europa el estado de flujos de efectivo da información mucho más relevante respecto a cómo analizar la generación de recursos líquidos del negocio. En Estados Unidos la finalidad es hacer una declaración formal de los administradores de la empresa, sus accionistas, de que no les han engañado y que habían conciliado los bancos. Luego vemos que realmente ese estado tiene, siendo formalmente muy próximos, tiene una apariencia distinta. Fijaos hasta qué punto son diferentes, que la presentación solamente del balance, bajo normas americanas, presentaréis que la primera cuenta que aparece es la tesorería arriba y abajo del todo aparece el inmovilizado material. O dicho de otra manera, los balances se presentan por mayor a menor liquidez. En normas europeas es a la inversa. Lo menos líquido, los activos no corrientes, aparecen en la parte superior del estado, y la última de las cuentas es la de tesorería y equivalentes. Otro estado que diferencia las normas americanas de las europeas es el estado de inversiones realizadas y distribuciones realizadas a los accionistas, y que refleja tanto el pago de dividendos como operaciones como pueden ser de ampliación de capital social. Voy a ir finalizando ya porque se nos ha acabado el tiempo. Realmente aquí vienen un poco explicados esos conceptos. Y aquí en esta presentación yo presento un poco qué ha pasado en la contabilización. Reglas de reconocimiento y valoración, los aspectos principales, los 4 pasos que hemos hablado. El estado financiero rey en todos los entornos es el balance de situación, que es el que ha ganado, y la cuenta de pérdidas y ganancias es la que ha perdido. Pero en normas americanas sigue siendo todavía relevante la información que aporta. En Europa, la cuenta de resultados lo único que pretende es decir que he cuadrado el balance. La diferencia entre el balance inicial y el final coincide con el resultado. Ese concepto de return on earnings o de beneficio reservado es el que tenemos que entender. Simplemente quiero presentaros el flujo de caja para que veáis algo que me habéis preguntado respecto a la posibilidad de meter, por así decirlo, conceptos o alterar la información financiera de los balances. Esta afirmación, que es la que nos obliga a hacer los test de deterioro, nos dice que los flujos de caja deben de ser utilizados para el registro contable de operaciones, dado que es la mejor manera para valorar cuánto valen activos y pasivos en el balance de situación. O dicho de otra manera, descontar financieramente el BAN de alguna manera refleja el valor razonable de los activos. En Europa esto es la regla contable de valoración inicial en todos los casos. En Estados Unidos es utilizado al servicio del conservadurismo contable. Dice, oye, el coste de adquisición es importante en Estados Unidos, el resultado sigue siendo importante en Estados Unidos y somos prudentes, con lo cual el valor razonable tiene una aplicación muy reducida. Y eso sí, tu flujo de caja lo utilizaré para ajustar
siempre y cuando tu contabilidad exceda el valor de mercado. Luego, la técnica que en Europa sirve para decir el número que dice el balance, en Estados Unidos dice el contable es lo que te ha costado, pero si el valor de mercado está por debajo de tu valor contable, por prudencia, dale de baja y ajustalo a este. Luego, fijaos, la misma técnica del flujo de caja en Estados Unidos sirve para aplicar la prudencia contable y en Europa sirve para el mero registro contable de operaciones. Este concepto para mí es fundamental y debemos de saber que bajo una apariencia razonable de que los estados financieros no tienen grandes diferencias, todo mi esfuerzo de la clase de hoy ha sido que intentáis comprender lo que hay detrás desde el punto de vista cualitativo de estos sistemas de información. En segundo lugar, que sepáis moveos en cualquier país del mundo, aquellos que vayáis a China, con los que os unen muchos lazos en Perú, y queráis ganaros la vida analizando información financiera o siendo contables o siendo consultores de temas contables, podéis aplicar y saber la diferencia entre estos entornos con lo que sabéis y lógicamente, bueno, pues introducir en un análisis puramente cuantitativo estos elementos que cada día son más relevantes. Yo siempre explico, para finalizar, que las cuentas anuales de mis clientes, yo soy auditor de cuentas, hace 3 años no sobrepasaban 20 folios. Al día de hoy hay los estados financieros más abreviados que existen en España y en Europa, se llaman memoria abreviada, se llaman pequeñas y medianas empresas, no bajan de 70 hojas. Luego, se ha aumentado en más de 3 veces la información cualitativa, desgloses, conciliaciones y notas que tenemos que informar en esos estados financieros. Significa que cada vez más interpretar y encontrarnos cómodos en estos entornos contables nos deben de favorecer, lógicamente, nuestro conocimiento y análisis de la información contable, cada vez utilizando los entornos europeos más de mercado y más aplicable al análisis financiero y cada vez más ajustable o con más consideraciones a realizar si la información que manejamos tiene un origen de normas americanas y, repito, normas americanas US GAAP que ya permiten para las empresas cotizadas en SEC la presentación de estados bajo normas IFRS, perdón. Con lo cual cada vez es posible que os encontréis empresas que reportan en Estados Unidos y que a pesar de eso utilizan este sistema de información, lógicamente que ya sabemos, muchísimo más útil y de mayor interés, qué duda cabe que desde el punto de vista del análisis financiero. Voy a abrir el chat público para intentar resolver en principio alguna duda que se os pueda plantear y en 5 minutos dar por finalizada la videoconferencia que posiblemente, bueno, la semana que viene reanudemos con la presencia de Mariano del Río, al que, bueno, pues de alguna forma haré pequeños incisos cada día presentando algún tema más relacionado con los propios materiales del curso de análisis y, bueno, y resolver lógicamente, bueno, pues las dudas que se os planteen. Yo por mi parte voy a preguntaros si hay alguna duda en el foro y aquellos que queráis. Bueno, respecto al trabajo, que me preguntáis por ahí, os cuento. El trabajo que hay que hacer es muy sencillo. Tenéis dos modelos de información. Tenéis un pequeño análisis, afortunadamente desactualizado, de negocios como Amazon y como EasyJet. ¿Por qué afortunadamente? Porque lo más importante del análisis financiero es cuando uno hace un buen análisis financiero y lo mira 5 años después, pues acierta, ve si ha acertado en su análisis o había algo que ha hecho mal. En esos análisis hay aspectos puramente técnicos de análisis acertados y luego hay otros aspectos, bueno, pues que interesa ver, porque lógicamente Amazon, la revolución que ha supuesto desde el punto de vista comercial, así como las aerolíneas de bajo coste, pues son aspectos importantes. En esos análisis actualizados, ¿qué pretendo? Pues que cojáis y los equipos hagáis algún informe actualizado en primer lugar, sabiendo en primer lugar cosas que yo ahora mismo desconozco. Mentira, lo conozco, pero quiero que me lo digáis. Si Amazon elabora sus cuentas anuales consolidadas bajo normas IFRS o bajo normas US GAAP.
EasyJet o Ryanair, si elaboran estados bajo normas europeas, ver un poco qué estados financieros completos tenemos y si alguno cotiza en mercados organizados americanos, pues qué información ha reportado a la SEC periódicamente respecto a hechos relevantes y en base a eso hacer un pequeño análisis financiero, por ejemplo, de si nos interesa invertir, no nos interesa invertir, cuánto préstamo le daríamos, si entendemos que está llevando a cabo una estrategia de negocio que nos parece relevante o tiene un riesgo por encima de la media por liquidez, si está excesivamente endeudado. Es decir, ejercicio libre. Los grupos, esa es buena pregunta. Los grupos teóricamente se han ido definiendo a lo largo del curso y hay un grupo de 7 al que ya le comenté que voy a pedirle los dos informes. Es decir, dado que sois muchos más, pues para que compitamos todos en condiciones de igualdad, vais a hacer los dos análisis, tanto el de Amazon como el de EasyJet. Lógicamente, aquellos que no estéis en un grupo, pues ya tenéis que organizaros. Los grupos preferentemente son de 4 o de 5 personas. Y, lógicamente, lo que tenéis que hacer es coordinaros para hacer un documento entre todos vosotros en el que esa información histórica se actualice. Y repito, no más de 10 folios respecto a la situación actual y la información que haya llamado vuestra atención desde el punto de vista de análisis económico financiero. Lógicamente, a través de la página web, aquellos que tengáis alguna incidencia, pues lógicamente lo vamos a compartir. Yo me gustaría que me mandarais un mail con algunos ya me habéis presentado alguna información respecto a quiénes sois los integrantes del grupo, pero lo que sí me gustaría es aquellos que no tengáis grupo, que me lo indiquéis para saber publicar lógicamente dentro de una actividad a lo largo de esta semana quiénes son los integrantes de los grupos y lógicamente, bueno, pues calendar o agendar lo que sería lo que tenéis que hacer cada uno de vosotros. Tampoco os asustéis mucho ni os preocupéis mucho, ¿eh? Mi intención es, las tareas, lógicamente, es la presentación de esos documentos. Son por grupos y teóricamente os coordinaréis como queráis. Luego mi idea es, están dentro del módulo 8 si no me equivoco, y bueno, pues mi idea es, bueno, pues que os coordinéis y repito, la diferencia entre sacar notable y sobresaliente está en lo bien que lo hagáis y, lógicamente, bueno, pues el esfuerzo que cada uno de vosotros y el conocimiento podáis aplicar de las sencillas herramientas que os hemos aportado en el módulo a un caso práctico. Luego la idea es simplemente, bueno, pues hacer lo que podáis, ser positivos, utilizar esas herramientas. En cada módulo hay ejercicios. Se trata del módulo 8. Son dos casos prácticos y pone Amazon y pone EasyJet. Luego, simplemente, bueno, pues se trata de dos casos prácticos. Los grupos de menos de 7 van a hacer uno y entonces van a actualizar esa información y van a hacer pues un informe que le harían si trabajara en un banco respecto a qué préstamo le podríamos dar, elementos clave y ratios, lógicamente, que presenten sus estados financieros y consideraciones cualitativas que se deriven de la lectura de sus cuentas anuales o estados financieros, ¿vale? Bueno, yo por mi parte doy por finalizada la clase magistral. Lógicamente os ayudaré colgando modelos, pero lo que pretendo básicamente es que a partir de ahora, pues estas 4 semanas que nos quedan, daos la libertad de forma. Una de las cosas que he aprendido es que en la vida todo parte de un folio en blanco. Vosotros tenéis bueno, pues una idea de un estudio financiero y lo que hay que obtener es una actualización de la situación de esa empresa, viendo su evolución. No pretendo que seáis unos expertos analistas, pero si me decís qué importe se le podría dar en préstamos o qué endeudamiento máximo podría soportar su cuenta de resultados, pues ese tipo de cosas, pues estaría muy bien. ¿Sí? Luis, veo que me hace una pregunta. Respecto a la tarea uno y 2. La tarea uno y 2 que decís son personales. Yo repito, todos y cada uno de los ejercicios prácticos del curso, de todos los módulos del 1 al 7, son personales. Son casos prácticos, análisis de ratios, valoración de costes, y lo importante es que los podáis hacer uno a uno. Importante es que la tarea de grupos os centréis en el módulo 8 con los dos casos prácticos. Y a partir de ahora, bueno, pues hagáis, repito, no más de 7 o 8 folios de análisis respecto a la situación actual de Amazon
con toda la información de la que disponéis. Porque lo importante no es que aplicáis necesariamente el ratio de liquidez, sé que lo vais a calcular. Lo que quiero es que os enfrentéis a las dificultades de buscar esa información y, lógicamente, bueno, pues utilizar de la cantidad de recursos que tenéis disponibles a través de Internet, aquellos que pueden ser, lógicamente, el módulo 8, uno solo, Amazon y EasyJet. Exactamente. Uno de los dos y hay un grupo de 7 personas que va a hacer los dos. La tarea del grupo tenéis de aquí a que finalicemos el módulo, ¿eh? O sea, teóricamente tenéis simplemente la posibilidad, yo diría, acostumbrados a trabajar 3-4 horas a la semana de aquí a que finalice el módulo y va aportando cosas y repartirnos el trabajo, sobre todo de obtención de información respecto a cada uno la empresa que elija. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias a vosotros, Cristina. Eh, Repito, es difícil transmitir aspectos cualitativos. Mariano iba sin duda a utilizar, y entre